Quiero ponerle un título a este mensaje. Gloria a Dios. Mirando el texto, el texto que acabamos de leer, el contexto y la continuación de lo que el Señor Jesucristo hizo, yo quiero ponerle un nombre a este mensaje y voy a referirme a los versículos, hermano, de Lucas, pero no en el 19, sino en el 24, más bien en el 23 y 24, y vamos a nombrarle Barrabás, de la muerte a la libertad. Creo que nos vamos a identificar mucho con este personaje, Barrabás, de la muerte a la libertad. ¿Cuántos conocen a Barrabás, hermanos? Nada más la hermana Nayeli. Gloria a Dios. Cuando hablo de conocer es saber el personaje. ¿Cuántos han leído la Biblia, hermanos? Amén. Bueno, la hermana Yareli. Gloria a Dios. Hermanos, es un personaje que delante de la sociedad es un personaje que hizo maldad, que hizo pecado, mató, mintió, robó. Bueno, muchas cosas que la Biblia describe. Era un hombre malo. En pocas palabras, era un hombre que tenía un destino. Ya su vida tenía un término, ya su vida tenía un día. Yo quisiera narrarles, hermanos, la vida, o más bien el último día de Barrabás. Quisiera hacerles una narrativa acerca de cómo fue ese último día cuando Barrabás estuvo allí en un pozo, estuvo allí encerrado en un calabozo. En aquel tiempo eran calabozos donde a los prisioneros más peligrosos los metían en pozos muy profundos y los amarraban a un poste que le nombraban cepo. Ahí los amarraban, ahí los tenían, hermanos, ahí no podían mirar la luz del sol. Y quiero narrarles, hermano, a mi pensamiento, a lo que yo creo, hermanos, a lo que yo creo, cómo sería ese día, cómo fue ese día. En esa mañana, hermanos, los guardias llegaron muy temprano a aquella celda. Llegaron muy temprano y comenzaron a hablarle a Barrabás. Barrabás, despierta. Tu gran día llegó. Este hombre era destinado para ser muerto por todos los delitos que le había cometido. Cuando aquella puerta oxidada, hermanos, de la celda donde estaba Barrabás se abrió, Barrabás protegió sus ojos para no ser dañado por el sol. Cuando los sacaban los guardias, cuando los soldados le decían que había llegado el día, él, asombrado, aunque no sorprendido, hermanos, conocía su situación, sabía las consecuencias de su maldad, y él estaba esperando ese día. Sabía por qué los soldados romanos estaban ahí. Hacía tiempo que había temido ese día, el día en que lo ejecutarían por sus crímenes. Por lo menos está brillando el sol, tal vez expresó Barrabás. Él pensó, eso es mejor que morir bajo la lluvia. Pero, ¿qué ocurre? Algo está mal. Los guardias lo miraban con una sonrisa extraña. Y él exclamó, ¿qué es esto? ¿Es otra broma loca que tienen hacia conmigo? Les preguntó a los guardias. Barrabás, eres un hombre afortunado, le contestaron los guardias.
Eres un hombre afortunado hoy en este día. Él preguntó por qué. Porque por lo menos dejaré este hoyo inmundo. Por eso soy afortunado. Por eso ustedes creen que yo soy afortunado. No, contestaron los guardias, porque tenemos órdenes de dejarte en libertad. Imagínense aquella noticia hacia este hombre. El gobernador Pilato te ha indultado y ha ordenado que Jesús de Nazaret muera en tu lugar. Los guardias le quitaron las cadenas y boquiabierto por la sorpresa, Barrabás salió a tropezones de la prisión hacia las atestadas calles de Jerusalén, sorprendido por la noticia, sorprendido por aquello que los guardias habían hecho con él. Él era culpable, lo sabía, pero estaba libre. Es ilógico. Alguien que es culpable, ¿cómo puede quedar en libertad? Alguien que había cometido tantas maldades, ¿cómo era posible que ahora se encontraba en libertad? Pero estaba libre, absuelto de todas las cargas, según ellos. Un hombre llamado Jesús lo había salvado de la muerte. Barrabás, anonadado, hermanos, creo yo, por lo que había pasado, debe haber caído de rodillas en el suelo pedregoso de Jerusalén. Lo único que pudo haber pensado es: ¿por qué Jesús tiene que pagar por mis maldades? ¿Por qué Jesús tuvo que haber pagado por lo que yo hice? ¿Por qué aquel hombre inocente pagó por todas las faltas y los pecados que yo cometí? Cuando la Escritura dice en Deuteronomio 21:22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero y así morirá. Esa era la sentencia, hermanos. Esa era la sentencia. Así como Barrabás, existen muchos. Yo mismo soy alguien parecido, o fui alguien parecido a Barrabás, en el sentido de que yo era una persona mala, con pecados, con tantas situaciones que no merecía la libertad, no merecía el perdón. Mis acciones merecían más que eso, hermano. Mis acciones merecían la muerte, merecían la condena, merecían, hermanos, aleluya, que mi vida fuera ejecutada por todo lo que yo cometí, por todo lo que yo hice, por todo lo que yo era. ¿Cómo pensar que alguien que nunca cometió pecado, que nunca hizo maldad, daría el pago que a mí me tocaba dar por salvarme a mí, por rescatarme a mí? Hermanos, en estos tiempos son tiempos de mucha controversia, de mucha controversia. Yo no entiendo a veces las posiciones tanto de cristianos como de no cristianos, como de gente realmente ferviente en el evangelio y como la gente que no le interesa conocer de Dios. Hay posiciones muy difíciles en estos tiempos. Unos celebran que Jesucristo nació, pero sus acciones son muy distintas a su celebración. Otros hacen grandes pachangas tomados de una tradición. Otros festejan que Jesucristo llegó a sus vidas y cambió el rumbo de su existencia. La verdad es que Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a salvar lo que se había perdido. Hay una razón.
existe una razón, y esta razón, hermanos, debemos de gritarla al mundo entero. Que la gente conozca realmente la razón de la venida de Jesús. Que la gente conozca realmente el propósito de Jesús en esta tierra. Que la gente entienda, hermano, que no es la tradición. Que la gente comprenda, hermanos, que no es el reunirme solamente un día. Que la gente entienda, hermanos, que no solamente celebrar con regalos y en familia, no, que la gente realmente comprenda lo que significa, hermanos, el evangelio. Que la gente entienda y conozca a ese hombre que vino y murió por cada uno de nosotros. Que la gente comprenda realmente el propósito de Dios para la humanidad. Que la gente entienda esto. Esto es lo esencial. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego el Señor hace una expresión que me encanta, porque nos pone en su situación. El Señor nos pone en su condición. El Señor como que dice, miren, vengan y tomen esta posición la cual en mí hubo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, hermanos, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que sino que se despojó a sí mismos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hermanos, si tan solo nosotros nos pusiéramos a pensar, hermanos, realmente el acto tan grande de nuestro Dios, el acto de amor tan grande hacia con nosotros, les aseguro que fuera otro nuestro pensar, fuera otro nuestro sentir. El Dios encarnado, aquel Dios todopoderoso, siendo Dios, estando en su trono, teniendo todo a su favor, teniendo todo en sus manos, hermanos, se quitó la corona, se despojó de sus ropas reales y descendió a una tierra vil, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, para cumplir un propósito para la humanidad. Ese realmente es la verdad. Ese realmente es el sentido. Si la gente entendiera y conociera el propósito de Dios, les aseguro que lo adoraríamos no tan solamente un 24 de diciembre, sino todos los días, cada instante, cada momento, exaltar su nombre, porque Él, siendo Dios, vino a esta tierra para salvarte a ti y para salvarme a mí. Para eso vino el Señor. Jesús voluntariamente vino del cielo a la tierra para salvar a las personas pecaminosas como tú y como yo. El Señor mismo miró la condición del ser humano. El Señor mismo miró la condición tuya, la condición mía, y Él nos soportó estar en su trono. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo por amor. No pudo soportar la condición. No pudo soportar la condición y el pago por esa condición. Así que dijo, yo voy y lo salvaré. Dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Dura la palabra, sí, dura la palabra, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. La propiedad de
nuestra vida estaba en las manos del diablo, porque nosotros practicábamos el pecado, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y dice la Biblia que el que practica el pecado, este es del diablo. Entonces el Señor miró esa condición y dijo: ahora le voy a arrebatar aquello que es mío. ¿Por qué? Porque no le pertenece a él. Ha usurpado un lugar que no le pertenece. Y culmina el texto diciendo: porque el diablo peca desde el principio. Pero, hermanos, para esto, dice la Biblia, para esto precisamente apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y arrebatar lo que no era de él, lo que no le pertenecía. Pero de esa condición, hermanos, tuvo que pasar mucho sufrimiento y mucho dolor nuestro gran Dios. Desde que Jesús nació del vientre de la Virgen María, la sombra, hermanos, de la cruz oscurecía cada día su caminar. A pesar de que hizo tantos milagros, a pesar de que hizo tantos prodigios, tantas maravillas, él sabía, hermanos, que tarde que temprano se iba a enfrentar con la cruda realidad de llevar los pecados de la humanidad en sus espaldas. Y ahí es donde realmente iba a venir el sufrimiento tan grande, hermanos, que el Señor llevó por causa de usted y de mí. Hermanos, esto que el Señor hizo es más que una celebración, es más que una noche bonita, es más que un árbol lleno de luces. Hermanos, lo que el Señor hizo es más que reunirme una sola noche. Hermanos, lo que el Señor hizo va más allá. Esto es de servicio día tras día hacia el nombre de nuestro Dios. Esto es, hermanos, de servirle en integridad, en temor y en santidad, aquel que lo dio todo por mí. Esto es la verdad, esto es el evangelio, esto es lo que el Señor hizo en esa venida tan gloriosa para salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, no, lo que ya se había perdido. Desde aquel momento en que Satanás engañó a Eva, hermanos, desde ese momento que el hombre cayó de la gracia de Dios, estaba condenado a un tormento eterno, estaba condenado a sufrir una eternidad. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado de la humanidad. Eso es la paga, hermanos, al trabajo de lo que hizo Satanás en nuestra vida. Es nuestro salario. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino, para deshacer, hermanos, deshacer las obras de Satanás. Aleluya. Hermanos, cuando Barrabás escuchó la noticia, me imagino yo que no podía creerlo, hermanos. Y hoy entendemos que nosotros mismos, hermanos, vinimos a ser aquel Barrabás que obtuvo su libertad por misericordia. No hizo nada para que lo dejaran libre. Ni siquiera se arrepintió para que lo dejaran libre. Ni siquiera hizo puntos para que lo dejaran libre, sino simplemente por misericordia. Porque en lugar de él, hermanos, apareció un personaje lleno de amor, un personaje que estando en la cruz fue desamparado. Un personaje que, a pesar de que Dios en espíritu lo desamparó en aquel momento, hermanos, pero por esa desamparación vinimos nosotros a ser perdonados y salvados. Y esto es lo glorioso. Desamparado para nosotros ser perdonados. Mire, dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz:
diciendo, en aquel mismo momento de tormento, exclamó el Señor, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquella humanidad, hermanos, que había sufrido tanto, aquella humanidad que había recibido 39 latigazos, aquella humanidad que le habían arrancado, hermanos, su barba, aquella humanidad que le habían puesto una corona de espinas, que le habían destrozado su rostro, sus espaldas, hermano. Aquella humanidad que estaba sufriendo en aquel momento, llegó el instante, hermanos, lo cual, más que el dolor físico, sintió la agonía en su espíritu. Más que el dolor físico, hermanos, sintió que Dios, el Espíritu, lo estaba dejando solo, clavado en aquella cruz. Aquella humanidad sintió morirse porque el Espíritu de Dios salió de él. Aquella humanidad no resistió, por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Todo pecado demanda un sacrificio. Ese sacrificio requiere la muerte del pecador o de un sustituto. Requería la muerte de un pecador. El pecador tenía que pagar por su pecado. O podía haber otra solución, buscarse un sustituto. Hermanos, hoy en día hay personas que están en condición crítica, que los doctores les dan días de vida. ¿Usted cree que sería fácil para estas personas decir, bueno, voy a buscar a alguien que dé su vida por mí y yo seguir viviendo? ¿Quién de ustedes estaría dispuestos para ir con cualquier persona que está en una condición de muerte y decir, si se puede, que tomen mi vida y que la tuya la dejen libre? Háganlo. ¿Usted estaría dispuesto a morir por alguien más? ¿Usted estaría dispuesto a morir por alguien más que ni siquiera conoce, que ni siquiera es su pariente, que ni siquiera es su familiar, que ni siquiera nada tiene que ver con él? Y que simplemente le diga, ¿sabes qué? Yo voy a morir en tu lugar para que tú sigas viviendo. Tengo hijos, tengo esposa, tengo familia, pero no me importa, yo voy a morir por ti. Yo les aseguro que si pusieran un anuncio buscando una persona así, no aparecería uno solo. Uno solo. Pero Jesucristo, hermanos, Él fue nuestro sustituto. El Señor fue el sustituto tuyo, el sustituto mío. Cuando yo debía de morir, cuando yo debía de pagar por mis pecados, el Señor dijo, ¿sabes qué? Estás en una condición de muerte, estás a punto de morir y tus pecados y tus maldades te van a dar un pago, y el pago es un encarcelamiento eterno con un tormento eterno. Pero ¿sabes una cosa? Yo voy a pagar ese precio. Yo voy a ponerme en lugar tuyo para que tú sigas viviendo, para que tú sigas existiendo. Y no solamente para eso, sino para que tengas vida, y una vida abundante delante de mi presencia. Hermanos, esa humanidad fue desamparada. Y por esa expresión de Jesús en la cruz, a veces nosotros como cristianos hemos llegado a tomar una costumbre de decir en cualquier situación difícil, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No se han dado cuenta que a veces cuando estamos pasando
por momentos difíciles, creemos que Dios nos abandonó, creemos que Dios nos desamparó, y nos hemos atrevido a decir: Dios, pero ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Pero esa expresión no aplica a nosotros. En Jesús sí. Era necesario, hermanos, que el Señor lo desamparara. Era necesario que el Señor, aleluya, desamparara aquella carne la cual tenía que pagar por nuestros pecados. Era necesario, pero eso, hermanos, lo que sucedió en esa carne donde llevó todos los pecados de la humanidad, el Señor nos promete y nos dice en Mateo 28:20, dice que Él no nos va a desamparar. Él fue desamparado, pero fue necesario, hermanos, para perdón de nuestros pecados. Fue necesario, hermanos, para salvación de la humanidad, pero nosotros, dice el Señor, que Él nunca nos iba a dejar, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de lucha, aún en los momentos de prueba, aún cuando la lucha y la prueba está dura en nuestra vida, hermanos, la promesa del Señor sigue vigente y Él dice: yo no te desampararé, yo no te dejaré todos los días de tu vida. Aunque sientas la presión, aunque sientas el dolor, yo no te voy a dejar. Yo ya sufrí ese desamparo, pero fue necesario para salvar tu vida. Fue necesario. Imagínese el dolor de Jesús. Imagínese el dolor de aquella humanidad. Cuando todos le dieron la espalda, cuando el más cercano, que era Pedro, lo negó 3 veces, cuando Judas por 30 monedas de plata lo vendió, cuando sus discípulos le dieron la espalda y no lo creyeron, cuando se encontró solo, hermanos, en esa cruz clavado, y sentir también que el Espíritu de Dios estaba a punto de salir de él. ¿Cómo cree que se sintió? ¿Cómo cree que sufrió? Por eso clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas? Imagínense el dolor del Señor. El dolor del Señor, pero era necesario. ¿Cuántos que miran a su hijo enfermo, hermanos, a veces nos da dolor y nos da sentir y podemos decir y expresar: oh, yo quisiera estar en tu lugar, pero no ver a mi hijo de esa manera. Yo prefiero pasar por ese dolor, pero que no sea mi hijo. Imagínense aquel Dios saliendo de esa carne humana que Él mismo preparó. Imagínense el dolor de abandonarla ahí, de dejarla ahí. Todos los pecados cayeron sobre Él. ¿Sabe que en ese momento no lo sostuvieron los clavos a la cruz? No lo sostuvieron los clavos al madero. ¿Sabe qué lo sostuvo ahí? A nuestro Señor Jesucristo. Lo sostuvo su amor por la humanidad. Lo sostuvo su amor por ti. Porque Él sabía que en este día, en este preciso día, ibas a estar sentado ahí, escuchando esta palabra, escuchando este sermón. Él sabía que tú ibas a estar ahí, escuchando la verdad de lo que es Cristo y lo que hizo Cristo para la humanidad entera. Él ya miraba desde ese momento y Él miraba cómo íbamos con destino a la perdición. Por eso se detuvo, se sostuvo en esa cruz hasta culminar el proceso que Dios tenía para Él. No fueron los clavos, hermanos. No fueron esos clavos los que lo sostuvieron. Fueron las cuerdas irrompibles del amor de Dios. Fueron las que lo ataron a esa cruz por usted y por mí. Él llevó nuestros pecados en la cruz
para que usted y yo fuésemos salvos. Esto es una verdad, hermanos, y por esta verdad tenemos que adorar su nombre por encima de cualquier obstáculo. Es muy triste, hermanos, saber hoy en día que la gente se vuelve al mundo, que la gente vuelve atrás por cualquier cosa mínima, hermanos, por cualquier sencillez, hermanos, le dan la espalda a aquel que lo sufrió todo. Por cualquier cosita, hermanos, le dan la espalda al Señor. No por nada el profeta Isaías dice que todos le dieron la espalda en aquel momento. No valoraron, hermanos, el sacrificio de Dios. No valoraron el dolor, el del proceso que el Señor llevó a cabo. Y no se valora, hermanos. No se valora. Imagínense que Dios hubiese sido como nosotros. Imagínense que Dios, por cualquier cosita, por cualquier insulto, hubiese dado la espalda. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué rumbo llevaríamos? ¿Qué rumbo tomaría la humanidad? Imagínense al Señor cuando Él le dijo a Pilato: ¿sabes qué, Pilato? Tú no tienes control ni decisión de mí. Si yo quisiera, descendieran legiones de ángeles del cielo y en un soplido desbaratarían todo esto. Pero ¿sabes qué? Yo lo he permitido. Yo lo he dejado así, aunque me cueste dolor, sufrimiento y llanto, pero lo he hecho por amor a mi pueblo, lo he hecho por amor a la humanidad. Con un tronido de dedos pueden desaparecer este universo porque Él era Dios. Pero Él no quiso, pero Él estuvo dispuesto a cargar la cruz, hermanos. Llevarla a cuestas hasta cumplir el propósito que Él mismo tenía. El sufrimiento físico de Jesucristo no fue la peor parte de su sufrimiento, hermanos. El sufrimiento más profundo de Jesús fue espiritual. Sintió el último golpe del pecado y se hundió en la tristeza más profunda cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas en estos momentos tan difíciles? La maravillosa verdad es que Dios lo desamparó para podernos perdonar a nosotros. Esa es una verdad, hermanos, que no podemos cambiar. Es una verdad que no podemos dejar a un lado. No es la verdad, hermanos, de las tradiciones del hombre. La verdad que está en la palabra es que Dios vino y murió por nosotros para que nosotros tuviésemos vida. Si todos como cristianos nos unamos y comenzamos a predicar el evangelio y la verdad, les aseguro, hermanos, que este mundo se atestaría de cristianismo, se atestaría de gente temerosa, alabando y glorificando a aquel que lo dio todo por causa de nosotros. Sería muy distinto, hermanos. Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz. Lo colgaron ahí donde debía estar usted, donde debía estar yo. Ahí lo colgaron, ahí lo clavaron y ahí lo azotaron y lo maltrataron. En esa cruz donde usted debería estar colgado. En esa cruz donde yo debería estar colgado. En esa cruz, en esa condenación, en ese sufrimiento, en ese dolor, no estuvo usted ni yo. Estuvo el sustituto. Estuvo el Dios de amor. Estuvo el Dios de misericordia. Estuvo el Dios que se humilló hasta lo sumo por amor de su pueblo. Estuvo Él. ¿Se da cuenta ahora que no solo es una pequeña celebración? No solo es algo mínimo, hermanos. Esto es más que eso. Esto es más que eso. Esto realmente es agradecimiento total, dedicación total de nuestras vidas hacia Él, hacia nuestro Dios.
los dolores del infierno que debían haber sido míos, hermano. Esos dolores del infierno que lo estaban atormentando por causa del pecado, debería haberlos pasado yo, debería haberlos pasado usted. Pero sabe una cosa, no los pasamos porque alguien más se puso en mi lugar. Él los echó sobre sí mismo. La sustitución se realizó, el sacrificio se completó, y así usted y yo, hermanos, aleluya, hemos recibido por gracia y por misericordia lo que no merecíamos. Por eso la salvación no es por acciones, no es por lo que usted sea, no es por lo que usted haga. La salvación es por gracia. La salvación se da por gracia. Nadie puede hacer cosas para poder obtener la salvación. No. La salvación la pagó Cristo en la cruz. Termino con la noticia más gloriosa, hermanos. Estas sí son noticias. Las noticias que pasan hoy en día, hermanos, son amarillistas, de tragedia, de tormenta. Todo lo que hoy pasa, hermanos, son malas noticias. Noticias malas. Y la gente está clavada en las noticias. La gente le entra temor por las malas noticias, y que esto, y que ya viene otra pandemia, y que ahora esto, y qué vamos a hacer aquí. Hermanos, el mundo tiene controlado la mente del ser humano. El mundo tiene controlado nuestra mente, cuando nuestra mente, dice la Biblia, que tiene que ser como la de Cristo. Pero yo les traigo una buena noticia en este día. Dice Lucas capítulo 24, versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron aquellos ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué andan buscando entre los difuntos aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué buscan entre los sepulcros a gente muerta, cuando Jesucristo al tercer día, la noticia más gloriosa que recibieron aquellas Marías, hermano, es que Jesucristo al tercer día se levantó con poder y con gloria, porque venció y exhibió a la muerte y a todos los espíritus del infierno, y de esa manera, hermanos, nos dio vida a usted y a mí. Por eso estamos aquí. Ese es el propósito de llegar a este lugar. Es el propósito de adorarlo y de decirle: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por todo lo que tú hiciste por mí, que yo no lo merecía. Ese es el agradecimiento. Ese realmente es el significado. Cristo no permaneció colgado en la cruz. Déjeme le digo, Jesucristo no permaneció ahí en la cruz, colgado, sangrando por sus manos, por su costado, por sus pies. Dice la Escritura que el viernes por la tarde, después de su muerte, lo bajaron y con mucho cuidado lo colocaron en una tumba. Ni siquiera era de la tumba. ¿Sabe por qué? Porque en esa tumba no pensaba quedarse. En esa tumba no pensaba que su cuerpo iba a ser devorado por los gusanos. Él sabía bien que no iba a necesitar esa tumba por siempre, no. Le consiguieron una tumba prestada. ¿Sabe por qué? Porque en esa tumba, hermanos, la iba a abandonar al tercer día. Esa tumba no lo iba a poder retener. Esa tumba no lo iba a poder retener por siempre, porque al tercer día, esa es la gran noticia para la humanidad. Eso es lo que la humanidad tiene que saber, que la gran noticia es que al tercer día Jesucristo resucitó de entre aquellos muertos que lo rodeaban. Aunque le pusieron una enorme piedra, hermano, sellando la entrada de la tumba, y varios soldados que protegían aquella tumba, hermano, esto no impidió que el Señor removiera la piedra pesada y saliera con poder y gloria de aquel lugar. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso.
Eso es lo que debemos, hermanos, gritar a grande voz. Gritar que Jesucristo vive, que la resurrección se hizo realidad, que Dios venció a todas las potestades del infierno y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Temprano por la mañana el domingo fue un domingo tan glorioso, un domingo donde al igual que hoy celebramos a Jesucristo que nació, sí, pero que también murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida. Eso es lo que nosotros celebramos. Por eso, hermanos, cada vez que llegamos a este lugar, debemos de llegar con una sonrisa de agradecimiento. Debemos de llegar contentos y decir: Señor, gracias porque un día como hoy, un domingo, Señor, te levantaste de aquella tumba, te levantaste y nos diste vida. Imagínense, esas son las celebraciones. Esa es la celebración que nosotros debemos tener cada semana, cada domingo, hermanos. No esperar todo un año, hermanos, para tener una sola celebración. No esperar y esperar y esperar para ese día celebrar el nacimiento de Jesús. No, esto tenemos que hacerlo diario. Esto tenemos que venir aquí los domingos y clamar y decir: Señor, te alabo. Qué precioso, hermanos, es cuando estábamos escuchando la alabanza y cada uno le decía: te alabo, Señor, te alabo, te bendigo. Imagínense, esa alabanza penetró hasta el tercer cielo y el Señor, aleluya, como olor grato recibió la alabanza de usted. Eso es lo glorioso. Temprano en aquel día, hermanos, se apareció el Señor. Un ángel con brillantes vestiduras blancas estaba sentado sobre la piedra y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero les digo una cosa: ya no está aquí, ha resucitado, se ha levantado y ahora va con rumbo a Jerusalén, porque lleva una encomienda para los discípulos de que vayan y prediquen por todas las naciones, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, recibirá, hermanos, la salvación tan anhelada por la cual Jesucristo murió. Dice Mateo 28:6: no está aquí, pues ha resucitado. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Aleluya. Yo quiero darle solamente una última cosa. El hecho de la resurrección tiene mucho que ver. El hecho de la resurrección. Aleluya. En aquel momento, hermanos, cuando Barrabás fue soltado, mire, mi vida se identifica con la vida de Barrabás. Mi vida se identifica, y creo que también su vida tiene que identificarse con la vida de Barrabás. Barrabás se encontraba en un cepo. Barrabás se encontraba en una prisión. Barrabás se encontraba con cadenas atado. Barrabás se encontraba en aquel lugar donde lo esperaba solamente al salir de ahí, lo esperaba la ejecución, lo esperaba la muerte. Barrabás no tenía esperanza de vida por sus actos malos que él había cometido. Así nuestra vida, hermanos, no tenía esperanza. Así su vida, mi vida, no tenía esperanza. Estábamos metidos, presos, aleluya. Algunos por la droga, otros por el cigarro, otros por la bebida, hermanos. Otros en pecado, otros en tantas lujurias. Estábamos en prisiones, hermanos, atados, amarrados, con cadenas, porque así nos tenía el pecado, así nos tenía Satanás. Pero un día vino la noticia
Cuando nosotros creíamos que tal vez íbamos a quedar muertos en el proceso por nuestras faltas, un día apareció el sol de justicia. Un día llegó la noticia a nuestra vida. Hay alguien que pagó tus culpas. Hay alguien que pagó por ti. Hay alguien que murió en tu lugar. Tú no tienes que pagar nada. Solamente tienes que hacer una cosa. Acepta el sacrificio. Acéptalo a Él como tu único y suficiente Salvador. La resurrección demuestra que Dios había aceptado el sacrificio de aquel Hijo de Dios, aquella carne humana, el cual era necesario para nuestra salvación. Dice Romanos capítulo 4 versículo 25: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección demuestra que Dios nos reconcilia, nos perdona y nos da paz para siempre, hermanos. Dice Romanos 5:18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. También la resurrección demuestra que nuestros cuerpos también resucitarán un día, hermanos. En aquel día final serán cuerpos nuevos, renovados. Dice 1 Corintios 5:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho esto. Y Juan 14:19 dice: Cristo promete: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y por último, la resurrección marca la abolición de la muerte para siempre y nos asegura que estaremos con Dios en el cielo durante toda la eternidad. Dice la Biblia en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, fíjense, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así, hermanos, como la vida de Barrabás era nuestra vida, pero un día glorioso llegó Cristo a nuestra vida y nos libertó y nos dio vida, y ahora somos libres, libres del pecado, libres de la condenación. Y tú también, que me escuchas y me ves, también puedes ser libre ahora mismo de esas cadenas que te tienen atado. Hoy es un día especial. Aleluya. Si usted gusta pasar a este lugar, hermano, puede hacerlo. Creo que hoy es el día perfecto para agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias por ese acto tan sublime, tan hermoso. Hoy entiendo lo que tú hiciste por mí. Hoy entiendo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Hoy comprendo realmente la magnitud de tu sacrificio. Esto es más que cualquier cosa. Esto es más que cualquier cosa. Esto es más que cualquier cosa.